De nuestro hígado, porque este órgano se encarga de filtrar gran cantidad de sustancias de nuestro cuerpo. Y me explicaba el doctor que también tiene la función de desarrollar ciertas sustancias en él que nos ayudan a un buen funcionamiento de nuestro organismo. Pero cuando no está del todo bien, por supuesto que todo esto empieza a colapsar. Y ahí es donde vienen los problemas en nuestra salud. Por eso queremos que usted cuide su hígado. Así que le damos la más cordial bienvenida y los buenos días al doctor Esteban Ruiz Blar, que es gastroenterólogo y especialista en la enfermedad hepática, que nos va a explicar cómo prevenir y cuidar nuestro hígado, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Doctor, vamos a verlo así punto por punto. Comencemos, ¿cómo se ve un hígado sano y cómo se vería un hígado enfermo o con cirrosis en este caso? Bueno, el hígado en general, hay dos formas de contextualizar esa pregunta. Primero que todo, el hígado usualmente no se ve ni se siente. El hígado al examen físico, cuando un médico general, un médico especialista explora el abdomen, podemos tocar en ocasiones el borde inferior del hígado. Entonces la contextura, si el borde es liso o no es liso, si el borde es duro o no es duro, si el hígado duele o no duele, nos puede dar mucha información. Por lo general, un hígado cirrótico es más difícil de palpar, es un hígado duro, es un hígado pequeño. Y en cuanto a lo que es por ejemplo, en las imágenes se ve claramente como el hígado se va siendo más irregular, la forma en lugar de ser una cápsula completamente lisa se vuelve empedrada, áspera, y eso se puede tocar al examen físico, sobre todo en el borde de abajo. ¿Se percibe, doctor? Se percibe a la hora de hacer el examen físico. No siempre, pero a veces es percibible. La otra cosa muy importante, y tal vez lo que más conoce la gente, es lo que nos ayuda el ultrasonido de abdomen para ver el hígado. El ultrasonido sí que puede ver todo el volumen del hígado, no solo la parte inferior. Doctor, solo una consulta. Ese empedrado, esas pelotitas que se ven, ¿qué significan a nivel de salud o qué enfermedad es la que tiene ese paciente que tiene ese hígado? El hígado así? cirrótico en general, la cirrosis es el término de un daño acumulado por muchos años, muchas veces décadas. Es un daño que en la mayoría de los casos es silente, es totalmente silencioso, no produce síntomas, y al cabo de muchos años, usualmente décadas, termina siendo un hígado muy cicatrizado. Entonces, las franjas estas heterogéneas y ásperas que se ven en el hígado, digamos, ese contorno tan irregular, es cicatrizaciones del hígado. Ahora, doctor, ¿ese hígado puede regenerarse cuando llega a ese punto? Depende de qué tan avanzado esté el daño en el hígado, puede regenerarse, puede revertir, a veces no es reversible. De ahí la importancia de tener chequeo. Toda enfermedad, y esto no es solo para el hígado, en medicina en general, cuando entramos tempranamente podemos incidir en un tratamiento adecuado para que lo que sea que esté causando el problema al hígado no siga avanzando y no acumule más daño. Vamos a la raíz del problema, doctor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué prácticas inadecuadas para que el hígado llegue a enfermarse a este nivel? En general, bueno, siempre y estereotípicamente tenemos en nuestra mente que el paciente cirrótico es el que toma licor. Sí. Esto es cierto, el paciente que abusa del licor puede producir cirrosis al término de un tiempo. El tiempo es variable entre personas, no todos tenemos el mismo tipo de hígado, la misma resistencia al licor, pero en general se dice que los hombres que toman 40 gramos de licor al día o más, o las mujeres que toman 20 gramos de licor al día o más, tienden a producir daño hepático. No necesariamente cirrosis, pero sí daño al hígado al término de menos de 10 años. ¿Qué son 20 gramos? Bueno, vienen siendo 2 unidades de licor, o sea, o 2 onzas de licor espirituoso o una cerveza o una copa de vino. Entonces, el consumo de estas cantidades en forma reiterada y prolongada puede producir daño al hígado. Hay muchas otras causas de cirrosis y eso me gustaría hacer énfasis porque es importante divulgarlo. Doctor, nada más para cuando hablamos de licor, porque uno a veces dice que una copita de vino incluso le puede ayudar al corazón, o hemos escuchado esto. Sí. ¿También el vino se incluye? ¿Todas las bebidas alcohólicas? Todas las bebidas alcohólicas por igual. No hay ninguna en particular que pueda ser peor para el hígado que otras. El licor en general, el etanol, que es el alcohol que trae el licor, es la causa, es el efecto tóxico sobre el hígado. Ahora sí, doctor, entonces, continúe. De las otras causas que debemos siempre considerar como posibilidades de cirrosis, están de hecho las mayoritarias. En este momento la mayor cantidad de pacientes cirróticos no son por licor, no son bebedores abusivos de licor, son personas que han tenido hígado graso por muchos años, no se dieron cuenta que lo tenían. Este hígado graso en algunas personas se inflama, produce daño silente, o sea, no produce síntomas, el paciente no se da cuenta, no le duele, no le molesta, doctor. Y a lo largo de 10 a 20 años termina teniendo una cirrosis con todas las complicaciones de la cirrosis, así como el paciente alcohólico. Pero doctor, entonces, ¿qué es lo que provoca el hígado graso?
El hígado graso tiene muchas causas. En el mundo actual tenemos una epidemia de obesidad y sobrepeso. Si usted va en una esquina de San José y cuenta las personas que están pasadas de peso, más o menos entre 40 a 50 personas de cada 100 tienen un problema de sobrepeso o obesidad. Y esto va con una tendencia al aumento e incluso con edades cada vez más tempranas, niños y adolescentes. Este acúmulo graso produce que en algunos pacientes, y no en todos, sobre todo en personas que tienen herencia familiar, por ejemplo, de problemas hepáticos, de cirrosis, en pacientes que aparte de tener el problema del sobrepeso toman licor, en pacientes que también son diabéticos e hipertensos, sobre todo, esta grasa puede producir inflamación dentro del hígado y esta inflamación termina por dar daño acumulado que al término de 10 años, si no se detecta, como digo, no produce síntomas, termina en cirrosis y lo detectamos ya cuando el paciente tiene consecuencias, complicaciones de su cirrosis. Cuando ya hay síntomas, que ya quiere decir que está avanzada la enfermedad. Muy avanzada y cuando ya usualmente no tenemos mucho que hacer, no es reversible, simplemente nos abocamos a controlar, a prevenir las complicaciones, pero ya no lo podemos curar. Ahora, doctor, ¿cuándo aparece el hígado graso? Usted me hablaba de la obesidad, incluso en niños. Entonces, ¿desde qué población, en qué momento empieza a manifestarse ese hígado graso que nosotros no nos estamos dando cuenta, evidentemente? Exacto. Entonces, se presenta desde el momento que el paciente tiene factores de riesgo, por ejemplo, obesidad. Eso puede suceder tanto en la infancia temprana como en la adolescencia temprana o luego en la vida. Puede el paciente acumular mucho peso y empezar a tener hígado graso. En general hay una tendencia que la mayoría de las personas empiezan a ganar peso en forma importante, a engordarse en forma importante después de los 30 años. Hay estadísticas mundiales y Costa Rica no se escapa a ellas, que después de los 30 años pareciera que los hábitos de vida cambian, alimentarios, el sedentarismo, empezamos a acumular peso, sobre todo peso en el área abdominal, que es la grasa visceral, y esto engorda el hígado. El hígado engorda fácilmente. Pero hablando también de aumentar el peso graso en el hígado, también debo decir que las personas que se someten a dieta y que logran perder peso por hacer ejercicio, dietas sanas, dietas balanceadas, con la instrucción de un nutricionista, y logran bajar de peso, el hígado también baja rápido de peso. Se recupera rápido. Exactamente. No hay que perder todo el sobrepeso para poder mejorar el hígado graso. Con solo que pierdan el 30% de ese peso de más que tienen, usualmente el hígado rescata completamente su función y evita el daño por la grasa. Ahora, doctor, ¿qué exámenes debería yo practicarme para saber si mi hígado, porque tal vez es una persona que no está tan gordita, pero tiene muy malos hábitos alimenticios? Claro, bueno, todo paciente que tenga más de 40 años, en general, debería tener un médico de cabecera, sea médico general, médico internista o un médico de familia, dependiendo de las enfermedades que padezca, así mismo va a escoger su médico de cabecera. El médico de cabecera le va a indicar los exámenes que debe de realizarse. Usualmente los exámenes que se deben de realizar son controles por perfil de lípidos, si tiene o no triglicéridos altos, colesterol alto, si tiene o no síntomas o signos de diabetes, sea prediabetes o ya diabetes declarada, y también presión alta. Cuando asociamos estas tres cosas o cualquiera de las combinaciones, presión alta, problemas de colesterol, problemas de azúcar, usualmente tenemos un problema de sobrepeso además, y estos componentes hacen susceptible al hígado a tener enfermedad por hígado graso. ¿Por qué estas dos poblaciones, diabéticos e hipertensos, se vuelven más vulnerables, doctor? Los diabéticos en general, parte de la razón por la cual son diabéticos es que a pesar de que produzcan muchas veces, estamos hablando sobre todo de diabetes tipo 2, que producen más insulina, que producen una insulina mayor a la población no diabética, esta insulina no es capaz de ejecutar muchas de sus funciones, específicamente el control del azúcar en la sangre. Esto hace que hayan desequilibrios dentro del hígado, desequilibrios metabólicos, y el hígado empiece, entre otras cosas, a guardar grasa, a guardar ciertos tipos de grasa también particulares que enferman o pueden enfermar al hígado. No todo mundo que tiene hígado graso se enferma, es un porcentaje relativamente bajo, como la cuarta parte, pero el problema es que no sabemos distinguir hoy por hoy quiénes se pueden enfermar de los que no se pueden enfermar. Solo les puedo decir que hay los pacientes que entre más factores de riesgo acumulen, más riesgo de enfermarse el hígado por la grasa que acumula. Entonces, si usted es diabético, si usted tiene problemas de colesterol, si usted tiene problemas de nuevo de hígado graso,
hágase exámenes porque puede ser que tenga una inflamación del hígado. ¿Cómo detectamos la inflamación del hígado? Bueno, también debo decir que no somos muy buenos, desgraciadamente, en detectar la inflamación del hígado, pero hacemos exámenes que se llaman pruebas de función hepática, son marcadores en sangre, los pueden pedir los médicos y si salen alterados es un signo bastante importante de que puede tener una inflamación en su hígado, que tiene una hepatitis. Las hepatitis no siempre se declaran así manifiestamente con color amarillo que se llama ictericia en el cuerpo o con diferentes dolores. A veces son silentes, la mayoría de las veces son silentes, no producen manifestación no nos alguna. Cuenta, sí, silente. Ahora, doctor, hablamos, y esto creo que es un tema popular, si tomo mucho medicamento, si soy una persona que tiene una enfermedad crónica que hace que todos los días tome pastillas, ¿afecta directamente a mi hígado? Es una muy buena pregunta y cada vez sabemos más que existen fármacos y otras cosas que no son fármacos, desde incluso medicina homeopática, medicina natural, medicina macrobiótica, que en realidad no son basadas en evidencia y no son científicas, y aprovecho la oportunidad para no aconsejarle al paciente no tomar este tipo de sustancias. Tanto las estudiadas como las no estudiadas sabemos que pueden producir toxicidad en el hígado, que pueden ser tóxicos. Ahora, el nivel en que pueden ser tóxicos puede ser que sea nada más algo pasajero y reversible. Otras veces puede desencadenar reacciones más graves y producir problemas graves en el paciente. Pero esto es un campo que todavía está muy en estudio en muchos de los fármacos y no es tan importante como otros. Por ejemplo, el licor sigue siendo muy importante. Cada vez la gente toma más licor en edades más tempranas y ciertos grupos poblacionales en Costa Rica toman más licor que antes. Por ejemplo, las mujeres, desde adolescentes hasta jóvenes universitarias y luego, por supuesto, las adultas. Entonces ya empiezan a equilibrarse las estadísticas de una forma negativa. Nos alcanzan a los hombres, pero es porque están tomando más, no es porque los hombres están tomando menos. Entonces, atención al licor. Lo otro es la obesidad del hígado graso y también vale la pena hacer un paréntesis sobre las hepatitis virales. Muchas veces los pacientes que han tenido hepatitis, lo que han tenido es hepatitis por virus A. El virus A produce efectivamente una inflamación muy importante del hígado. Por lo general el paciente está amarillo, ictérico, se siente muy mal, orina muy oscuro, en ocasiones incluso defeca como con un color amarillento claro o tiza. Este tipo de hepatitis es una hepatitis que produce inflamación aguda, pero no produce cirrosis. Las hepatitis que producen cirrosis no son usualmente tan manifiestas como la hepatitis A. Tenemos dos otros virus, virus B y el virus C. El virus B es muy contagioso y usualmente se adquiere por conductas de riesgo como el uso de drogas intravenosas, enfermedad de transmisión sexual, por promiscuidad, por ejemplo. También se puede transmitir por contacto con sangre contaminada. Esto es importante en el personal que maneja a nivel sanitario pacientes posiblemente infectados. Y la hepatitis C sobre todo se transfiere a través también por sangre contaminada y sobre todo por transfusiones sanguíneas, sobre todo en el pasado por pacientes hemofílicos, tuvimos un gran problema en eso hace algunas décadas, pacientes que usan drogas intravenosas y posiblemente pacientes que en algún momento tuvieron contacto con insumos, por ejemplo, de tatuajes o piercings en lugares que no tienen una esterilización adecuada o que reutilizan las agujas, práctica que no se debería dar, podrían infectarse de hepatitis C. Entonces, estos dos virus, tanto la hepatitis B como la hepatitis C, son silentes, usualmente no producen grandes cambios, el paciente no se da cuenta que los tiene, solo se da cuenta que los tiene cuando ya manifiesta una cirrosis. De ahí la importancia de chequear estos virus, sobre todo en los pacientes que nacieron entre 1945 y 1965, 1970, hacerse un estudio que se llama serologías por virus B y virus C, para determinar si está presente el virus o no. Si está presente, ¿tiene altas probabilidades de que termine en cirrosis, doctor? Sí, pero también tenemos cura. Hoy por hoy, y gracias a múltiples avances de la ciencia en los últimos 10 años, tenemos la cura para el virus C, tenemos vacunas para el virus B y tenemos tratamientos que controlan, tal vez no curen, pero controlan totalmente el virus B. Así que en buena hora, si el paciente sabe que lo tiene, si es portador o cree que pueda tenerlo por alguna de las conductas que acabo de describir, acuda a su médico, que le hagan unos exámenes, como decía hace un rato, las serologías. Si son positivas, acuda al gastroenterólogo, al hepatólogo para que reciba tratamiento. Doctor, tenemos el caso de un televidente que nos dice que su abuelita, una mujer muy sana, delgada, que nunca se tomó pero ni un rompope, muere de cirrosis. Entonces, ¿en qué momento, verdad? Si el hígado graso es uno de, como usted lo explicaba, de uno de los factores más fuertes, paso de hígado graso a cirrosis, ¿cuánto tiempo pasa? ¿En qué momento es cuando se desarrolla? El hígado graso, en general,
1 de cada 4 personas con hígado graso desarrolla la inflamación hepática. Cuando desarrollan esa inflamación hepática, y esta inflamación hepática, como les decía, es silenciosa y se mantiene por un tiempo que usualmente dura entre 10, 15 años, Mucho el tiempo, 10% doctor, de esos que inflamaron el hígado terminan siendo cirróticos. Entonces, como hay tanta persona con obesidad e hígado graso, a pesar de que no sean todos los que tienen hígado graso los que evolucionen a cirrosis, pero como la base es tan ancha, tan amplia, vamos a tener muchos que llegan a cirrosis, justamente porque hay demasiadas personas con problemas de sobrepeso e hígado graso. Entonces, de nuevo, y esto es un caso, el televidente, yo lo veo todos los días en mi oficina, en el hospital de Heredia donde trabajo y a nivel privado, siempre veo pacientes que tienen hígado graso y terminan teniendo cirrosis sin darse cuenta. Ya cuando llegan a mi consultorio ya están en estadio cirrótico, que es un estadio muy avanzado de enfermedad hepática. También quiero aclarar un aspecto muy importante. La cirrosis tiene 2 grandes fases. La fase inicial, donde ya tenemos un daño acumulado, muchas veces irreversible en el hígado, pero compensado, donde el paciente todavía no ha tenido ninguna complicación, no ha sangrado de forma importante por varices en el esófago, no ha hecho acumulación de líquido en el abdomen, que se llama citis, no ha hecho ictericia, que es el tono amarillento en la piel, no ha hecho problemas de confusión mental, que se llama encefalopatía por enfermedades del hígado. Cuando no ha hecho ninguna de estas complicaciones, el paciente se llama compensado. Y en el paciente compensado, los médicos que nos encargamos de estas enfermedades, podemos ayudar mucho a que el paciente nunca se descompense, a que el paciente incluso pueda revertir, aunque sea parcialmente, ese camino a la descompensación. Ahora, cuando ya el paciente se ha descompensado, repito, si ha sangrado por varices en el esófago, si ha hecho líquido en el abdomen, ascitis, si se ha confundido con una encefalopatía hepática, si se ha puesto amarillo, si ha hecho infecciones dentro del abdomen, este tipo de pacientes ya descompensados, lo que nos vamos a hacer, nosotros los médicos que estamos tratándolos, no es tanto revertirlos, sino es evitar que se vuelvan a descompensar. Y muchos de ellos vamos a tener que meterlos en una lista de espera para trasplante hepático, porque será la única solución final para estos pacientes. No hay vuelta atrás en ese hígado. Muchas cuando ya llega veces cirrosis, no hay vuelta doctor. atrás. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo? Hablamos de que es silente, que es una enfermedad silenciosa, pero aquella señora que dice, es que me duele la pancita o padezco mucho del estómago y no tiene claro cuál es la causa, ¿puede ser que esté manifestando algún tema con su hígado? Buena pregunta. La mayoría de las sensaciones de ardor en el abdomen superior, sensación de distensión, de abultamiento por gas, flatulencia, dolor a la hora de defecar o cambios en la defecación, diarrea o estreñimiento, no se asocian al hígado. El hígado, como les digo, es un órgano que casi nunca produce síntomas, excepto cuando ya está muy enfermo, Muy avanzado. cuando la cuestión ya está muy avanzada. ¿Los cólicos, doctor? Los cólicos tampoco. Los cólicos tienen que ver más con enfermedades del colon, del intestino o del estómago, pero no necesariamente con el hígado. El hígado es silente. Si no buscamos el problema hepático, no lo encontramos. Lo vamos a encontrar. Exacto. Doctor, reiteremos, porque usted los mencionaba, ya esa sintomatología, cuando lastimosamente en gran parte de los casos no hay nada que hacer, ¿qué es lo que manifiesta el paciente? Cuando el paciente ya es cirrótico, avanzado y está en un estadio descompensado, es el paciente que ha tenido varices esofágicas que se revientan o varices gástricas. ¿Qué es lo que siente ese paciente, doctor? Hace una hemorragia, vomita sangre o defeca oscuro como color betún negro, se llama melena en términos médicos. Este tipo de sangrado usualmente es importante, el paciente se siente muy mal, puede producir descomposiciones como desmayos, taquicardia con palpitaciones, el paciente se ve pálido, se ve mal y usualmente termina en un servicio de emergencias. Es una emergencia este tipo de sangrados. No queremos llegar a este estadio, queremos agarrar al paciente antes, diagnosticarlo antes para que nunca pase por esta complicación. El líquido en el abdomen, el paciente lo que va a sentir básicamente es que su diámetro, el perímetro abdominal empieza a crecer, se abulta cada vez más, se siente pesado, a veces incluso le cuesta dormir porque los diafragmas no lo permiten, el líquido no permite que los diafragmas se muevan libremente, entonces el paciente siente cierta sensación de asfixia en la noche. También le va a costar un poco comer porque presiona el estómago, entonces se llena rápidamente. Inapetencia es uno de los síntomas muy importantes y usualmente puede tener un dolor bajo en la parte pélvica por el mismo reposo del peso del líquido. Pero doctor, el hígado no duele entonces. El hígado cuesta que duele, sí puede doler. ¿Cuándo duele el hígado? Ajá. Cuando se inflama agudamente. Por ejemplo, una hepatitis A, que es el virus más típico que recuerdan nuestros padres y abuelos porque padecieron mucho en aquella época de hepatitis A, el hígado se inflama y duele. Duele debajo de la costilla derecha hacia la parte lateral del abdomen. Entonces, y el paciente se ve amarillo usualmente. La costilla, doctor. Sí. Pero solo cuando tiene hepatitis aguda,
que es el mínimo de hepatitis. Las hepatitis crónicas que producen cirrosis no duelen, y ahí la importancia de estar en chequeo. Ay, doctor, es volvamos a esos pecados capitales que cometemos contra nuestro hígado, doctor. Bueno, entonces, lo primero, yo creo que el primer pecado capital, y esto no es solo en enfermedades hepáticas, es el paciente que no lleva un control médico. El paciente, yo siento que, haciendo la analogía con un carro, el carro hay que llevarlo al taller de vez en vez para que el mecánico lo revise, como hacemos la revisión técnica vehicular. Exactamente igual, el ser humano, mujer o hombre, debería tener una revisión cada cierto tiempo. Revisar cómo están ciertos parámetros en sangre, que el médico te examine, conversar con el médico de cualquier síntoma o molestia que esté sintiendo en ese momento. Esos puntos, aunque sean tal vez un poquito silenciosos, si un médico es acucioso y va año con año a visitas médicas, se detectan. De lo contrario, no se detectan. Entonces, tratar de apoyarse en el Sistema Nacional de Salud, que por dicha es muy bueno, que tenemos una gran accesibilidad a él. Los EBAIS tienen médicos buenos y preparados para poder hacerle frente a este tipo de pacientes, y en el caso específico, cuando se detecte una enfermedad hepática, referirse a un segundo o tercer nivel de atención para que entre un gastroenterólogo, hepatólogo, a tratar y a prevenir las complicaciones de esta enfermedad. Ahora, doctor, cuando ya estamos complicados, reiteremos ese tema, cuando ya está el paciente en estado de cirrosis, ¿qué hacemos en ese momento? Bueno, ¿Qué puede? ¿Se puede revertir ese hígado ya? El estado cirrótico difícilmente lo revertimos, pero si está compensado, si el paciente no se ha complicado con ninguna de las cosas que hemos mencionado, muchas veces podemos ayudarle. Primero, encontrar qué fue lo que le llevó a eso. Si fue un virus B, un virus C, si fue el licor, si fue el hígado graso, revertir lo que podemos, quitarle esa causa para que no siga avanzando y nunca se complique. Eso número uno. ¿Podríamos entonces compensarlo el resto de su vida? El resto de su vida es probable y posible. Como le decía, ahora tenemos tratamientos muy buenos que nos ayudan contra diferentes cosas. Tenemos, por ejemplo, los pacientes alcohólicos. Si un paciente alcohólico llega a mi consultorio, yo le digo que el paciente tiene un problema del hígado. Con solo que yo le diga que deje de tomar, solo 2 de cada 100 aproximadamente dejan de tomar. Pero si yo capto a ese paciente y lo meto a una clínica integral donde logre desintoxicarse con el apoyo del IAFA, de colegas psicólogos, psiquiatras y otros colegas que están alrededor de esta alcoholopatía, de la enfermedad por alcohol, este paciente tiene muchísimo más chance de no volver a caer en el alcoholismo. Inicialmente hasta 35 de cada 100, o sea, pasamos de 2 a 35. Muy bueno, es un excelente rendimiento. A pesar de que no lleguemos a ser mayoría, ayudamos a una gran cantidad de pacientes. Entonces, no tema, la enfermedad por alcohol es una enfermedad, acuda a su médico, hable de ella, no la esconda, no tenga usted pena. Es una enfermedad que es importante tratarla, no tenemos que ocultarla, es una enfermedad y tiene tratamiento, podemos ayudarle cuando es a tiempo. El hígado es un órgano muy noble, regenera, y sobre todo los pacientes que han tenido daño por licor, cuando dejan de tomar, el hígado hace maravillas, revierte casi que en el 100% cualquier daño. Es un órgano noble entonces, doctor. Es un órgano muy noble. Hay que tratarlo bien. Hay que tratarlo bien. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Encantado. Excelentes recomendaciones y a cuidarnos, que eso siempre, la prevención es lo que hay que acudir. Así es. Muy amable, doctor. Mucho gusto. Pati.